Hola, ¿qué tal estudiantes? Bienvenidos al canal Matemáticas Javi. Vamos a continuar con el curso de álgebra lineal. Estamos en el tema de transformaciones lineales, el tema de hallar el núcleo. Aquí nos están pidiendo hallar el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango de esta transformación lineal, ¿sí? O sea, ya nos están diciendo que sí es una transformación lineal y nos piden hallar esas cuatro cositas. La transformación es la orden de la transformación. Bueno, toma un vector de R3, ¿sí? Un vector XYZ, y lo transforma en un vector de R2, pero de esta manera. Entonces la coordenada en X se desaparece y estas dos las cambia de orden. Primero coloca la Z y luego la Y. Bueno, vamos a hallar entonces primero el núcleo y para eso pues tenemos que tener muy presente, comprender la definición, como siempre les he dicho. Siempre me gusta trabajar de la mano de las definiciones. Entonces, bueno, definición de núcleo imagen, son dos espacios vectoriales, V y W. Este es el espacio vectorial de salida y el espacio W, que sería el de llegada. Bien. Y el núcleo básicamente lo que nos dice es esta parte. Bueno, el núcleo lo podemos denotar nu de t o a veces lo marcan con, bueno, el kernel, que es en inglés, kernel de t, significa lo mismo. O a veces nomás simplemente con la letra n ya lo marcarían, lo denotan así. Y el núcleo son vectores que están en el espacio vectorial de salida. Recuerda eso, el núcleo lo vas a encontrar en el espacio vectorial de salida. Son vectores v pequeña que pertenecen a v grande. Y para hallar el núcleo lo vamos a hallar aplicando la transformación a ese vector e igualando al vector 0. Siempre lo vas a igualar al vector 0, pero este vector 0 va a ser del espacio vectorial de llegada. Bien, bueno, entonces miremos acá cómo nos quedaría. Entonces, de acuerdo a la definición y de acuerdo pues al problema que tenemos, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, el núcleo de T, como el núcleo vive en el espacio vectorial de salida, entonces son vectores X, Y, Z que pertenecen a R3, porque nuestra transformación lineal va de R3, vamos a mirar a ver si se alcanza a ver aquí, sí, va de R3 a R2, hay que tenerlo muy presente ahí. Bien, entonces bueno, pertenece a R3 tales que al aplicar la transformación a este vector de aquí, a este vector genérico, lo igualamos al vector 0, pero ojo aquí, este vector tiene que ser del espacio vectorial de llegada, o sea, de R2, no puede ser, o sea, uno pensaría que es igual a 0, 0, 0, 3 ceros, no, o el 0 normal, no, tienes que tomarlo de acuerdo a lo que sea el espacio vectorial de llegada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos quedaría, podría ser incluso un polinomio, una matriz, bueno, o podría ser R4, R1, bueno, lo que sea, bueno. Bien, así sería aplicando la definición, nos quedaría de esta manera. Y ya como el cálculo en sí del núcleo es enfocarnos en esta partecita de aquí que estoy señalando, ¿sí? La sacamos como aparte para hacer ya el cálculo, lo referencio aquí. Aquí nos enfocamos. Y aquí a este vector le aplicamos la transformación. La transformación, recordemos que dice es ZY, ¿sí? Esa siempre tenemos que tenerla presente. Obviamente en algún momento la tenemos que utilizar. Mira, aquí está, es ZY, esa es la regla de la transformación. Bueno, entonces aplicamos la transformación y nos queda de esta manera. Y de aquí, ¿qué podemos inferir? Pues que este vector es igual a este vector de ceros. Quiere decir que este z de aquí es igual a 0 y que y es igual a 0. Entonces de aquí es lo que he colocado en esta parte. Y ya teniendo esa información, bueno, ahí ha salido cortico el ejercicio. A veces te va a salir de pronto un sistema de ecuaciones, hay que hacer un poco más de trabajo para hallar esas variables. O incluso a veces te va a dar todo el vector 0, bueno, pero bueno, aquí ya salió de esa manera. Entonces ya con esa información volvemos y lo ingresamos a lo que habíamos definido como núcleo, ¿sí? El núcleo, bueno, son vectores X, Y, Z que pertenecen a R3, tales que cumplen esta condición, ¿sí?
ya al aplicar esto que teníamos aquí, nos ha resultado que z es igual a 0 y que y es igual a 0. El siguiente paso entonces es con estas condiciones, ingresarlo acá al vector. Z es igual a 0, aquí lo colocamos, y y es igual a 0. De x no nos han dado información, o sea que x es libre, es una variable libre. X puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero z y y sí son ceros, eso sí ya es establecido. ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces, este z, como quien dice, lo sacamos del vector, como quien dice, lo factorizamos, entre comillas, y mira, nos queda de esta manera, ¿sí? El vector 1, 0, 0, ¿sí? Imagínate si lo vuelves a ingresar, el x acá, entonces x por 1 vuelve y te da x, x por 0 te da 0, x por 0 te da 0. Entonces, como se saca la x o las variables que estén ahí, y bueno, nos quedaría este vector. Y ya con ese vector ahí solito, libre, podemos escribirlo de esta manera. El núcleo, entonces, va a ser el espacio generado, lo que logre generar el gen de este vector, ¿sí? O los vectores que te queden aquí. En este caso, pues nos quedó solamente un vector. Bueno, listo. Entonces, nos están pidiendo, bueno, ahí este sería el núcleo. El núcleo sería este ya, es el generado de este vector. Bien. Y nos piden la imagen, la nulidad y el rango. Entonces, el núcleo va a estar de la mano de la nulidad, ¿sí? Entonces, vamos a calcular de una vez la nulidad. Para la nulidad necesitamos la base, una base para el núcleo. Una base para el núcleo. Entonces, el núcleo es generado por este vector. Recuerda que la definición de base es que tiene que generar, voy a escribirla por aquí, para que sea base, recordemos, tiene que cumplir dos condiciones, que genere al espacio y que sean LI, ¿sí recuerdas? Entonces, aquí ya estamos diciendo que el núcleo está generado por este vector. Nos faltaría verificar que es LI. Y pues efectivamente sí es LI porque pues es un solo vector, ¿sí? Entonces no hay otra, está solito, entonces es linealmente independiente, el hecho de estar solito. Si de pronto tuvieras dos o tres vectores aquí, sí tendrías que verificar, o bueno, de pronto por simple inspección, o hacer algún cálculo adicional para verificar que sean LI, ¿sí? Digamos, si tienes tres vectores aquí, no podrías asumir que los tres son base, porque si bien los tres vectores generarían al núcleo, puede ser que no sean todos los tres vectores LI, ¿sí? Bueno, pero en este caso, como es uno solo, pues es LI y además pues está diciendo aquí que genera. Entonces, este solo vector es una base para el núcleo. Aquí lo he escrito, una base para el núcleo sería este vector. Bien, y ya teniendo una base para el núcleo, entonces lo que podemos hallar es la nulidad, ¿sí? La nulidad suele escribirse con esta letra V, que es la letra griega nu, que es como una V ahí. V de T, que significa la nulidad de T, es como pues para no estar escribiendo nulidad de T, pues se escribe así, ¿no? Entonces, nulidad de T va a ser la dimensión del núcleo de T, o sea, y la dimensión del núcleo de T son los vectores que tiene la base de T. La base de T tiene un solo vector, entonces la nulidad va a ser 1, ¿sí? Entonces ya hemos hallado aquí el núcleo y la nulidad. Bueno, vamos en la mitad del ejercicio de lo que nos están pidiendo acá. Bueno, pero aquí me gustaría ingresar algo importante que no lo está pidiendo el problema, pero me parece que es importante para mirar, luego hallar la imagen y el rango y saber qué es lo que vamos a hallar, sobre todo para saber cuántos vectores van a quedar en la imagen, sobre todo en la base de la imagen, ¿sí? De T. Porque a veces la imagen se complica un poquito, es un poquito más enredada porque hay que utilizar un poquito más de letras. Entonces, bueno, te va a hacer esta recomendación, es solamente una recomendación, no tiene que ser así siempre. Y además porque en este ejercicio pues no están pidiendo este teorema. Entonces, bueno, este teorema nos ayuda de la siguiente manera. Resulta que si tú llegas y tienes la nulidad más el rango de T va a estar relacionado con la imagen, ¿sí?
es la dimensión, el rango de t es la dimensión de la imagen, escribámoslo bien. Es la dimensión de la imagen. Entonces, la suma de ellos dos va a ser igual a la dimensión de el espacio vectorial de salida. Este es el de salida. Espacio vectorial de salida. ¿Recuerdas que era R3? Ojo ahí, porque no es el de llegada a pilas, pues ahí. Sí, recuerda, tiene que ser el de salida. Va a ser igual a la dimensión del espacio vectorial de salida. Entonces aquí ya tenemos, la nulidad sabemos que es 1. La dimensión de R3 pues es 3. Así que pues solo le queda hacer al rango de t pues 2 aquí para que se cumpla esta ecuación. Entonces el rango de t va a ser 2, ahí ya lo hallamos de una vez con este teorema. Pero entonces también esto va a ser útil para saber cuántos vectores nos van a quedar en la base de la imagen, ¿sí? Es importante ahí, digamos, si nos guía porque de pronto, no sé, digamos en la imagen nos dé 1, entonces no cuadraría con esto, tiene que encajar perfectamente. Bueno, listo, entonces ahí vamos con la mitad del ejercicio. Entonces ahora vamos con la imagen y bueno, el rango también pues ahí ya lo pillamos, ya lo hallamos. Vamos con la imagen y vamos con la definición de la imagen. Bueno, aquí tenemos la definición de la imagen. La imagen de T, bueno, se suele denotar así, in de T. Y la imagen son vectores que viven en el espacio vectorial de llegada. Ahora se cambian, ahora es en este de acá. Son W pequeñito, que pertenecen a W grande, que es el espacio vectorial de llegada. Tales que al aplicar la transformación a un vector V, este vector V sí es del espacio vectorial de salida, nos da este vector que escogemos aquí. ¿Sí? Entonces aquí por eso dice para algún V que pertenece a V grande, al espacio vectorial de salida. Entonces, bueno, vamos a aplicar esta definición a nuestro ejercicio. Tengámosla ahí presente. Te recomendaría que las anotaras por ahí. Y vamos acá. Entonces recordemos, la transformación es esta, R3 a R2, y esta es la orden. Entonces la imagen nos quedaría la siguiente forma. Entonces, la imagen de T son vectores que pertenecen al espacio vectorial de llegada, perdón, de llegada, ¿sí? R2 es el de llegada. Y los voy a denotar así, AB, para no confundir con estos XYZ, que son los vamos a asumir que son del espacio vectorial de salida, ¿sí? Sí, porque si escribimos aquí XY, se puede prestar para confusión. Entonces te recomiendo aquí diferenciarlos, ¿vale? Con otras letras de acá. Bueno, entonces AB, listo, aquí aplicamos la transformación a un vector, algún vector XYZ de R3 y nos da el vector de la imagen. Y bueno, aquí completamos lo que nos dice la definición para algún XYZ que pertenece a R3. Listo, ese sería el conjunto. Nuevamente, así como cuando hallamos el núcleo, nos enfocamos en esta partecita de aquí, ¿sí? La sacamos acá y calculamos ahí. Entonces, al aplicar la transformación a este vector, pues nos da esta, ZY, que es la regla de la transformación, igual a AB. Incluso, bueno, esta parte incluso a veces se puede omitir y puedes, todo esto incluso, si ves que lo comprendes todo, de una vez colocas ZY, ¿sí? De una vez, porque mira cómo nos va a quedar. Entonces, como la imagen, volvamos acá, como la imagen son vectores AB que pertenecen a R2 y resulta que AB en última nos da ZY, ¿sí? Entonces aquí ya no voy a colocar AB, sino que voy a colocar de una vez ZY. Por eso te decía que si ves que ya tienes la habilidad, pues puedes quitar pasos aquí en la medida de lo posible, sino que aquí trato pues de explicar el paso a paso, sobre todo viendo la importancia de la definición, ¿no? Siempre hay que utilizarlas en álgebra lineal. Bueno, entonces ya teniendo esta información, lo incluimos aquí, mira. Entonces, en vez de colocar AB, ya colocamos ZY, que es este vector.
ZY pues son reales, ¿sí? Además porque ZY pues son de R2, pues obviamente son reales. Bueno, en este caso en particular, lo que podemos hacer es que como tenemos dos variables, ZY, entonces lo vamos a separar en dos vectores. Un vector es el que tiene la variable Z más el otro vector que tiene la variable Y. Fíjate que si tú llegas y vuelves y sumas estos dos vectores, vuelve y te da el de arriba. O sea, no estamos haciendo nada extraño, sino que este vector lo hemos separado, lo hemos abierto en dos vectores con una suma. Sí, mira, Z más 0 pues te da Z y 0 más Y pues te da Y, o sea que vuelve y te da el de arriba. Es totalmente viable ahí, es igual, visto de otra forma. Bueno, y aquí volvemos y, bueno, sacamos la Z y aquí sacamos la Y nos quedaría aquí, mira, 1, 0 y 0, 1. Bueno, nuevamente, si quieres ingresar la Z acá, pues vuelve y nos da lo de arriba. O sea, es ver, lo que estamos haciendo aquí es este vector, transformarlo, pero todos son iguales, sino que se están viendo de diferente forma. Y la idea es obtener estos vectores, que son los que nos van a servir para hallar los vectores que generan. Bueno, y entonces aquí, ya teniendo esto de esta manera, podemos afirmar que la imagen entonces va a ser el espacio generado de estos dos vectores. Bien, y ya nos quedaría entonces la imagen. Bueno, fíjate que estos dos vectores, hay algo muy particular aquí, y es que estos dos vectores son los vectores canónicos de R2. ¿Sí te acuerdas? Este es el vector I y este es el vector J. ¿Sí? O sea que, y recuerda que lo que generan el vector I y el vector J es a R2. O sea que la imagen en última nos da ese R2. Si quieres lo puedes escribir así o lo dejas así, no hay problema. Sino que es como una información adicional para que lo tenga en cuenta ahí. Bueno. Bien, entonces, una base para la imagen, ¿sí? Una base para la imagen pues es mirar si estos dos vectores son LI. Efectivamente, al ser canónicos, o sea, estos son LI, ninguno depende del otro, entonces son LI. Son LI y aquí nos está diciendo que generan a la imagen, o sea que cumple con la definición de base, es decir, que una base para la imagen son estos dos vectores, que además son canónicos, y son los vectores que generan a todo el R2. Bien. Bueno, y entonces, efectivamente coincide con la información que te decía en el núcleo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que el rango nos tiene que dar 2, porque mira, el rango de t es igual a la dimensión de la imagen, que son la cantidad de vectores que hay en la base aquí, que sería 2. Y que coincide con lo que nos había dado ya. Si nos hubiera dado aquí 1, pues de pronto algo hicimos mal aquí, tocaba revisar. Bien, porque me parece que el núcleo es como un poquito más fácil de calcularlo. Bueno, es mi perspectiva, pero alguien podría decir que no, que primero empieza con la imagen. La cuestión es que puedes empezar por cualquiera de los dos. Si te parece más fácil calcular la imagen, pues hallas la imagen y luego el núcleo. Y te puedes apoyar de ese teorema. Bien. Bueno, otra cosita adicional aquí es que el rango se suele escribir, se suele denotar con esta es la letra griega rho, y es como una P así curviadita, y se le rho de t, que sería rango de t, y bueno, nos da 2. Bueno, ahí terminaría entonces este ejercicio, las 4 cositas que nos estaban pidiendo ahí. Espero haberme hecho entender, que te sea útil esta serie de ejercicios de este tema. Y recuerda, en la descripción están los enlaces de interés de todo este curso de álgebra lineal. Y bueno, eso es todo. Gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.